Muchas gracias por la invitación a la Coordinación de Investigación en Salud. Gracias por la invitación a presentar este trabajo de investigación titulado Factores de riesgo asociados a neumonía y mortalidad en niños con COVID-19. Esta plática va dedicada a todos aquellos que perdieron a un ser querido durante la pandemia y sobre todo aquellos que siguen ofreciendo su trabajo y su corazón durante esta pandemia. Gracias a ellos. Sin más, empecemos con los antecedentes sobre la mortalidad en niños. Se ha reportado en una revisión sistemática publicada en julio del 2021 que en esta revisión sistemática donde se incluyeron 3 millones de niños, se encontró que tan solo el 21.2 presentan sintomatología referente a COVID-19, donde la tasa de mortalidad se ha referido muy baja de 0.12, con una variabilidad alta de 0.4 a 0.24. Cuando vemos cuando vemos las tasas de mortalidad de distintos países, encontramos que estas tasas son variables, pudiendo ir desde 0.34 por cada 100.000 nacidos niños en Estados Unidos hasta una tasa de 0.00 en Corea, donde no se ha reportado ningún paciente muerto. Esta variabilidad nos hace pensar que puede haber algunos otros factores que pueden estar condicionando la muerte o la diferencia en estas muertes. Por lo tanto, es que se han encontrado o se han registrado estas muertes y también las asociaciones con algunas otras causas, como por ejemplo accidentes, en donde se ve que efectivamente la mortalidad va teniendo diferencias entre los grupos etarios. Entonces, así pensamos que además de todo, sabemos que los niños son menos afectados que los adultos. Eso lo vimos en algunas otras pandemias. Sin embargo, conocemos que los niños son tan propensos como los adultos para infectarse por el SARS-CoV-2. Sin embargo, ellos tienen menos síntomas, como por ejemplo cuando hablábamos de MERS hace algunos años, ningún niño fue afectado por este coronavirus, afectado en relación a mortalidad o sintomatología. Por lo tanto, se han hecho algunas hipótesis en donde se ha referido que los niños tienen menos cantidad de receptores de enzima de convertidora de angiotensina. Y entonces eso nos lleva a esta pregunta. La razón por la cual estamos haciendo esto es porque las tasas de mortalidad son variables y en México se desconocen o por lo menos no se han publicado estas tasas de mortalidad en revistas por pares. De la misma manera, los factores de riesgo se han presentado no solo en la población general, sino se ha presentado solamente, digamos que la hospitalaria. Por lo tanto, conocer los factores de riesgo resulta de importancia. Así, ¿para qué? Para hacer un perfil de los niños que tengan mayor riesgo, para ayudar a la toma de decisiones en distintos niveles de salud. Por lo tanto, realizamos un análisis de la base de datos de COVID-19 de la Secretaría de Salud, donde se incluyeron a pacientes que, bueno, obviamente acudían al sector salud. Se incluyeron 215,000 pacientes hasta del 23 de mayo del 2020 que presentaban diagnóstico o sospecha de COVID-19. Si bien estas bases incluyen pacientes de todo el país, puede ser que uno de los sesgos es que solamente se han incluido pacientes del sector salud o algunas instituciones que que dieron los datos para esta base de datos. En ese momento no existían pruebas universales, no existían los kioscos que contamos hoy en día, es decir, que puede ser infravalorado la presencia de estos casos. Sin embargo, se incluyeron los 215,000 pacientes con diagnóstico de COVID-19, como lo habíamos mencionado previamente. De estos, se dividieron en dos. Los pacientes que llegaron con sospecha de COVID-19, que era la mayor parte de ellos, los cuales tenían una mediana de edad de 8 años, con un rango intercuartilar de la percentila 25-75 de 13 a 14, mientras que los pacientes que estaban confirmados tenían una mediana de edad de 12 años, esto estadísticamente significativo. Y estos, afortunadamente, solamente 12.6 casos de infecciones de vías respiratorias altas fueron confirmados como COVID-19. En este mismo escenario, los pacientes no confirmados que están en azul
que fueron el 14.8, contrastados con el 2.4 de los confirmados, encontramos nuevamente que había diferencias estadísticamente significativas en donde hubieron más casos en pacientes por otras causas, por otras etiologías, que por la propia COVID-19. Dentro de los factores de riesgo que se estudiaron en esta base de datos fueron la inmunosupresión, la enfermedad renal crónica, los pacientes que tenían algún tipo de alto riesgo cardiovascular, entre ellos la obesidad. Entonces, como ven ustedes, se va distribuyendo estos factores de riesgo entre unos y otros. Por lo tanto, decidimos hacer los análisis con respecto a este tipo de circunstancias. Entonces, ¿cuál era el desenlace que presentaba? El 9.8 de los pacientes presentó neumonía de los que tenían COVID. 3.3 de este número y tuvieron que ingresar a las unidades de cuidados intensivos pediátricos y la mortalidad de los pacientes con COVID-19 fue de 1.9, solo un poco mayor que la mortalidad por otros virus, que fue de 1.4. Estas diferencias no fueron estadísticamente significativas. Entonces, la tasa de mortalidad fue de 1.9, aunque la tasa de mortalidad por cada 100,000 habitantes fue de 0.029. Cuando nosotros queremos contrastar estos mismos datos con lo publicado en otros lados, con las mismas bases de datos, encontramos que en una publicación de agosto del 2021 se incluyeron a 11,613 pacientes con COVID y aquí la tasa de mortalidad fue ligeramente más alta. Si nosotros quisiéramos contrastar nuevamente la literatura encontrada en México con la de Brasil o con la de Saudi Arabia, encontramos que hay diferencias significativas por el tipo de población que se está presentando, lo cual nos hace pensar que pudiera haber factores de riesgo que sean diferentes entre unos y otros. Los factores de riesgo que nosotros encontramos relacionados a la muerte son edad menor a 4 años, el presentar neumonía, el presentar inmunosupresión, el presentar riesgo cardiovascular alto y obviamente la intubación. Al hacer los modelos multivariados, encontramos que solamente la neumonía y la intubación fueron variables que fueron estadísticamente significativas y que fueron independientes a los otros datos, ¿no? Mostrando que aquel paciente que tenemos que tener mayor cuidado o lo que tenemos que evitar en los niños es que presenten neumonía, ¿no? Hay que evitar a toda costa que presenten neumonía. Entonces, cuando pensamos en esta misma circunstancia, pero ahora con los pacientes brasileños, encontramos que ellos también encontraron que las edades de 12 años y de 12 a 19 años fueron los que presentaron mayor riesgo, teniendo esta ventana de los niños de 2 a 11 años que presentaban menor mortalidad. Y lo que ellos encontraron también, al igual que nosotros, fue una presencia de comorbilidades, donde los pacientes que no tienen comorbilidades son pacientes que están protegidos contra la infección, mientras que los pacientes que lamentablemente tienen comorbilidades tienen incremento constante de riesgo de morir. Cuando pensamos en otras latitudes, nuevamente pensando en otros lugares, en España también se hicieron estos factores de riesgo, encontrando que los datos de afección pulmonar son los datos que se relacionan más con la muerte en estos pacientes que tienen COVID-19. Ellos no lo hicieron con muerte porque sus tasas de mortalidad son bajas. Sin embargo, lo que ellos lo hicieron fue un análisis para aquellos pacientes que requerían intubación o terapia intensiva, que fue uno de los datos de mayor riesgo de nuestro estudio. Sin embargo, nosotros nos quedamos pensando en ahora, ¿cuáles pueden ser los factores de riesgo para la neumonía? Utilizando nuevamente la misma base de datos, hicimos datos dicotómicos, hicimos una curva ROC para encontrar cuáles podrían ser las edades que podrían tener mayor riesgo y la dividimos en menos de un año, de 1 a 3 y más de 4 años, encontrando que los menores de 4 años son los que tienen mayor riesgo de padecer la enfermedad. Y a la hora de hacer este gráfico de violín, lo mostramos de manera más gráfica, en donde la mayor parte de la población que es afectada y que tiene neumonía, que es el principal factor de riesgo para la muerte, son pacientes jóvenes, son pacientes muy jóvenes.
En este caso, cuando hicimos el análisis bivariado, obesidad, como pueden ver, fue un factor de riesgo que tiene una clara tendencia en donde va de 0,97 a 3,37, mostrando que únicamente lo que faltaba allí es tamaño de muestra, ¿no? Mostrando que ese fue uno de los factores de riesgo que se reproducen con lo que sucede en las contrapartes de adultos. Sin embargo, nuestros niños que tienen diabetes, ellos tienen un factor de riesgo altísimo de 12,61. Cuando juntamos estas dos variables, pensando en este estado proinflamatorio de obesidad y diabetes, encontramos que la obesidad y diabetes es uno de los factores más altos con 2,94 de UR. Así, mostramos también que enfermedad renal crónica, que la presencia de riesgo cardiovascular no tuvo significancia estadística, ni la presencia de asma, ni la presencia de enfermedad renal crónica. Haciendo este modelo multivariado, lo que hicimos es este análisis multivariado por pasos ascendentes. En el primer paso, el SPSS lo que nos hizo fue seleccionar las dos variables que estuvieron más relacionadas. Y las dos variables que estuvieron más relacionadas fue edad menor de un año, es decir, los niños menor de un año son aquellos que están en mayor riesgo, y los niños de 1 a 3 años. En el segundo paso se agregó inmunosupresión. Inmunosupresión, como pueden ver en este modelo, tuvo una relación similar a la edad, y en el último paso, en donde se agrega ahora obesidad o diabetes, obesidad y diabetes es uno de los principales factores aunado a inmunosupresión y edad de menos de un año. Por lo tanto, con esto podríamos hacer algunas conclusiones, ¿no? Entonces, la conclusión número 1 es que la edad es importante. La conclusión número 2 es que los pacientes inmunosuprimidos, como aquellos que tienen cáncer o aquellos que tienen algunas enfermedades reumáticas, son pacientes que tienen mayor riesgo. Y bueno, las limitaciones es que no sabemos mucho sobre algunas otras circunstancias, como la variante Delta, en donde está mandando más niños al hospital, pero carecemos de datos actualmente para saber si estos pacientes están más graves o tienen otras características, ¿sí? Lo que podemos ver, según el resultado del doctor Oliviera, es que ya con los datos de la variante Delta no se ha incrementado la mortalidad intrahospitalaria, ¿no? Se ha mantenido estable como se había mantenido en las versiones anteriores, y que, bueno, pues en espera de que la variante Delta es sensible a la vacunación tanto de BioNTech como la vacuna de ChAdOx número 1, que serían las dos principales que se están poniendo, la primera para la población en general y la segunda para los maestros. Entonces estamos confiados de que los niños pudieran estar protegidos. Las limitaciones de este estudio es que se encuentra poca información sobre el efecto actual que pudiera tener. Es decir, nosotros hicimos los análisis para enviarlos a publicar tiempo antes, y entonces ese tiempo que hemos perdido, entonces puede ser que la variante Delta pueda haber algunos cambios. Y otra limitación que tenemos es que existe demasiado ruido alrededor de esto, a lo cual lo llamamos infodemia, y que puede hacer que estos hallazgos que nosotros tuvimos, que este análisis que tuvimos, pueda tener estas dificultades. Sin embargo, las conclusiones con base en los análisis que hicimos es que la mortalidad infantil en México y en el mundo es muy baja, siendo el principal de riesgo para el desarrollo de muerte la neumonía, y de los factores de riesgo asociados a neumonía está la obesidad, el tener diabetes mellitus y los niños menores de 3 años. Y con esto me despido agradeciendo su atención a esta presentación. Tlazocamaqui Miyaka. Muchas gracias.